callar, nos quieren hundir, pero aquí seguimos, no vamos a huir. Por cada padre que hoy sufre en silencio, alzamos la voz y rompemos el cerco. Vamos a luchar, esto no se acaba, seguiremos en pie, sin miedo a nada, no importa lo que pase, no nos detendrán, porque la verdad siempre brillará. No más hijurre, no más separación, no más mentiras, no más opresión. Las feministas y el Estado no nos callarán, porque somos la voz de los que ya no están. Nos arrancan los sueños, nos roban los días, pero aquí seguimos con sangre y con vida. No estamos solos, somos un clamor, millones de padres con el mismo dolor. No vamos a rendirnos, no daremos un paso atrás, por cada niño roto, por cada verdad, seguiremos firmes, con fuerza y razón, porque nuestra lucha es del corazón. No más hijurre, no más separación, no más mentiras, no más opresión. El Estado no nos callará, somos guerreros, luchamos por todos los niños del mundo entero. Nos alzamos juntos, rompemos cadenas, porque esta injusticia nos deja más penas. No hay mayor fuerza que la unión y la fe, y por nuestros hijos venceremos de pie. No somos culpables, no somos villanos, somos padres que luchan, que alzan sus manos. No queremos guerra, queremos justicia, que acabe el dolor, que acabe la herida. No más hijurre, no más separación, basta de falsas acusaciones sin razón. El amor de un padre no se puede borrar, tarde o temprano la verdad ganará. No nos callarán, no nos vencerán, por cada hijo perdido hasta el final. Bueno, muy buenas tardes de vuelta a aquellas personas que se acaban de incorporar a la radio. Bueno, ya tenemos en línea a Martín. Martín, ¿cómo estás? Gabriel te saluda. Hola Gabriel, un gusto saludarte nuevamente y a toda la gente que te escucha. Martín, antes de... Yo ya te había presentado, pero presentate vos y contale a la gente un poco lo que hace la Fundación, así entramos en tema, ¿te parece? Dale, perfecto. Bueno, para los que no me escucharon en la entrevista anterior, mi nombre es Martín Chaimonat, soy director de Funvenides, que es la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos y Desaparecidos. Y bueno, trabajamos hace más o menos unos años contra la obstrucción de vínculos familiares y contra el tráfico y trata de niños. Nuestra especialidad es la sustracción internacional y desde hace varios años hemos creado una red de abogados pro bono para en varios países de Latinoamérica y Europa darle asistencia jurídica gratuita y en algunos casos hasta hospedaje y transporte a padres y madres que enfrentan estos problemas.
Buenísimo. La verdad que el trabajo que hacen ustedes es espectacular. Yo antes de ir a la pausa adelanté un poquito y conté que, bueno, obviamente No Más Hijos Rehenes con ustedes viene interactuando hace años, y le contaba lo que pasó, el secuestro que hubo con el nene que lo sacaron de Venezuela, pasó a Paraguay, de Paraguay terminó en la Argentina, en Córdoba, y ahora hay un fallo de un caso. Bueno, ustedes tienen ya como algo de 25 o 35 chicos recuperados, algo así, ¿no? Sí, bueno, imagínate que nada más hemos recuperado 24 niños de Estados Unidos, traídos nuevamente para Venezuela. Aparte de eso, hemos tenido más de 15 de otros lugares. El otro día les contaba de lugares muy remotos. La última restitución para Venezuela fue hace 3 meses y había sido de República Checa. Hemos traído de España, de Italia, pero bueno, nunca de algo tan complicado como República, porque no había ni embajada de Venezuela, la limitación del idioma, pero bueno, se pudo recuperar. En total llevamos casi 40 niños. Es un montón, porque el daño que ocasiona esto de que se lo llevan en forma ilegal, y después, bueno, todo lo que trae atrás de todo esto, de lo que es la obstrucción de vínculo, el manejo que tiene toda esta situación. Sí, el trauma tremendo es para los niños. Acá tenemos casos que a veces se resuelven muy rápido, en 3-4 meses, pero tenemos niños que tardan más de un año en regresar a su status quo, como lo llama el Convenio de La Haya. Y más o menos lo que les estoy hablando acá es niños que pasan un año, como pasó ahí con el chico que tuvo la sentencia de Córdoba, que salió de Venezuela, se separó de su familia, pero también de su colegio, sus amigos, sus actividades, en Perú lo consigue Interpol, se escapan a Paraguay y después en Argentina. Ese niño tardó más de un año en regresar a su vida normal, perdió un año de clases, perdió el año escolar, después revincularse con todo lo que venía llevando anteriormente y superar los traumas, ¿no? Eso es otra cosa que hacemos en Funvenides. Tenemos asistencia psicológica, no solo para los niños, también para los padres y las madres que pasan por esto. Los casos que más tenemos es la obstrucción de vínculos familiares. Ahora estamos enlazándonos con una aplicación que es de unos psicólogos que dan soporte psicológico muy económico. Te hablo de $10 una sesión, algo así, a migrantes. Sabes que el tema de la migración es muy fuerte, sobre todo ahora que muchos migrantes son perseguidos o sufren xenofobia. Entonces, bueno, contactamos con una asociación que habían creado una aplicación para darle soporte a los migrantes, y nos están ayudando para los que están lejos de su casa, los padres y las madres que están enfrentando la obstrucción de vínculos, que les dan alguna forma de contención psicológica para que lo puedan llevar. Te quería hacer una consulta. Últimamente está pasando mucho esto, acá en Argentina. El otro día tuvimos a un papá que se llevaron a su hijo, a sus 2 hijos, a Brasil, obviamente ilegalmente, salió ilegal, la madre con sus hijos, y muchas de estas cosas tienen que ver con lo que es la lentitud de la justicia, el manejo que tiene el sistema judicial. Pero te quería consultar con respecto a los rescates y el trabajo que hacen ustedes. Ahora hubo un fallo, si no me equivoco, que me habías comentado. Sí, bueno, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bárbaro. Ah, ok, sí, que me estaba entrando una llamada ahí. Bueno, Gabriel, a ver, en la última vez que tuvimos la conversación
hablamos del caso de una niña peruana que había sido traída irregularmente a Venezuela. En ese momento les dije que el papá nos contactó por las redes sociales. De ahí le dijimos cómo más o menos actuar. Él, como la mamá es venezolana, él se imaginaba que la niña había sido sacada de Perú y traída a Venezuela. Hizo la solicitud a través de la Oficina Central de Perú, llegaron los documentos acá a la Cancillería venezolana, ahí nosotros le hicimos seguimiento y logramos que con la solicitud de la Cancillería peruana y venezolana interviniera Interpol dio con la localización de las personas. ¿Cómo localizaron? Que es una batalla que tenemos con muchas cancillerías. Tienen que solicitar al adulto. La niña tiene apenas 4 años. Si solicitas la alerta amarilla de una niña de 4 años, es muy posible que si no la inscriben en un colegio o algo, es muy difícil hacerle seguimiento. Pero los adultos es mucho más fácil. Entonces dictaron la alerta roja por la madre y la pareja nueva de la madre. Interpol localizó a las personas y comenzaron el proceso del juicio de restitución internacional. Previo habíamos solicitado que retuvieran los documentos, dictaran una prohibición de salida del país y tuvieran un régimen de presentación para todo este tiempo que dura el proceso, saber que estaban en Venezuela. Bueno, la madre de la niña alegó que se trajo a la niña para Venezuela porque en Perú había sufrido violencia de género física y psicológica cuando eran pareja con el hombre y que nunca se había atrevido a denunciar. Y después de separado, el señor supuestamente le siguió haciendo una violencia psicológica que sí la denunció y por miedo se escapó de Perú. Claro, esto es lo mismo que llevan la mayoría de estos casos, una denuncia falsa. Que el viernes pasado salió la decisión, se había hecho hace 2 semanas la audiencia de mediación, la madre no aceptó el regreso voluntario, se hizo la audiencia de juicio, se escuchó a la niña, se evacuaron las pruebas que había, donde se demostraba que la niña tenía custodia compartida en Perú, tenía prohibición de salida de Perú, que la madre había solicitado un ejercicio unilateral de patria potestad, se lo había negado el tribunal y le habían negado un cambio de domicilio. Igual la madre se llevó a la niña de Perú para Venezuela. El tribunal venezolano dictó sentencia el viernes pasado, el día 29, si no me equivoco, diciendo, primero, que la niña había llegado irregularmente a Venezuela sin permiso del padre, por lo cual procede la restitución para Perú, y que no cabe el atenuante de que puede estar en peligro la vida de la niña o de la madre, ya que lo único que había hecho la madre era poner una denuncia, más no había ninguna acusación formal de la Fiscalía peruana y mucho menos un juicio y una condenatoria, por lo cual eso no basta, la sola denuncia para alegar un riesgo. Que también decía la sentencia que de existir algún delito de violencia, son las autoridades peruanas, que son las autoridades del lugar donde de existir pueden tener cómo investigarlo y condenarlo, y no las autoridades venezolanas, y decidieron la restitución de la niña. ¿Qué pasa con esto, Gabriel? Que nosotros en el proceso consignamos varias sentencias más o menos parecidas. ¿Por qué te digo esto? Porque la sentencia del niño venezolano que estaba en Argentina, ahí en Córdoba, y que fue restituido, tenía el mismo fundamento, que la sola denuncia no acarrea una culpabilidad y por lo tanto no puede tomarse en cuenta. ¿Cuál era la idea de presentar todas estas sentencias? Demostrar que es un modus operandi, utilizar una falsa denuncia previo a la sustracción internacional de los niños. Y la idea es poder tener una unificación de criterios
porque tenemos otros casos que llevan otras personas, por lo menos tenemos en Colombia, en Brasil, donde los tribunales, en vez de decidir de acuerdo y apegados al convenio de restitución de niños de La Haya en 1980, empiezan a involucrar la justicia interna de su país. A ver, tenemos un caso de una niña brasilera que fue llevada a Colombia, y en Colombia están haciendo juicio de convivencia familiar, de custodia, de violencia, cuando todo eso tendría que verlo la autoridad del país del niño, o donde vivía el niño como último domicilio. Nosotros acá en Venezuela lo que velamos es porque el convenio se respete y se cumple formalmente. Las veces que hemos tenido algún juez que desvía el proceso, inmediatamente denunciamos, pero no con una denuncia sencilla, denunciamos con plantones frente a los tribunales, por redes sociales, con periodistas, para decir que bueno, que algo pasa o el juez no está preparado para llevar un proceso de restitución internacional, o hay algún acuerdo, alguna corrupción, o pasa algo, porque se desvió el proceso. Eso mismo nos gustaría que pasara en otros países, donde hay muchas irregularidades en los procesos. Consideramos que no se ejerce la presión necesaria para que los jueces actúen correctamente. Nosotros tenemos en Venezuela, bueno, no les tengo que contar mucho de lo que pasa en Venezuela, pero nosotros en Venezuela tenemos problemas internos de justicia, de que no es la justicia con más transparencia ni con mayor celeridad, pero en caso de niños, adultos mayores o acuerdos internacionales, el gobierno se cuida mucho de la imagen y de alguna forma procede bien. Bueno, ese es el caso que ahora queremos difundir, el de esta niña que tiene que retornar a Perú, y la restitución salió como debe salir. La verdad que escuchándote es terrible todo lo que está pasando en distintos países. Tenemos el mismo problema, un sistema judicial o administradores de la justicia que hacen la vista gorda, y hay un manual de procedimiento para hacer obstrucción de vínculo, hay un manual de procedimiento que se está utilizando para lo que es el secuestro internacional de menores, y esto, como lo sabemos nosotros que estamos en el tema y que lo venimos hablando, lo sabe mejor que nadie el sistema judicial, y es tristísimo que frente a esta realidad el sistema judicial no hace nada. Duerme una siesta arriba de los expedientes los administradores de la justicia, y se siguen llevando niños no solamente fuera del país, como en este caso de Venezuela, la nena esta que tiene que retomar a Perú, sino miles de casos, y muchos que nosotros no sabemos. Estaría buenísimo esto que vos decís, de poder hacer una base de datos con fallos y distintas resoluciones de todos los países que estamos luchando por los derechos de los niños, para poder hacer que se mantenga jurisprudencia sobre todos estos casos. Porque la verdad que es terrible. Vos con cada persona que hablas tenés un manual. Parece que le dan el manual de cómo hacer obstrucción de vínculo, primero la denuncia, después la otra denuncia, después otra denuncia, y así nadie investiga nada, y con simplemente la denuncia basta para que un progenitor, sea papá o sea mamá, se pueda llevar a su hijo fuera del país, haga lo que quiera, le hace perder escolaridad, se maneja con una impunidad terrible, lo anotan en otro colegio sin ningún tipo de papel, sin nada, sale de las fronteras como si nada. Y con el caso de Córdoba, la mamá quedó acá de ese nene y se mató de risa de la impunidad con la que se maneja, porque en Córdoba no le hicieron nada. O sea, le dijeron o devolvés a tu hijo o vas presa. Entonces devolvió al hijo, y no es que está presa por haberse sustraído a un menor del país, simplemente nada, sigue viviendo en Córdoba, feliz de la vida, nada más que
sin su hijo, pero nada más. Ahí ves algo que es muy contradictorio, ¿no? Que lo ves en muchísimos casos de restitución internacional. La mujer se llevó al niño supuestamente porque daba la vida por su hijo, porque tenía que buscar un mejor futuro y todo. Y después, cuando tiene que separarse del niño, no le importó. O sea, lo más normal era llegar a un acuerdo, aceptar la restitución voluntaria y regresar con su hijo y seguir viendo al niño. Yo no tengo contacto con el papá y con el niño. Y el niño fue varias veces a una terapia que le conseguimos. Y la madre no ha vuelto a ver al niño. O sea, poco le importaba al niño, era más el llevárselo a prepo por las malas, hacer lo que quieren, no se preocupan por la salud mental de los niños. Y aparte te cuento algo de ese caso, porque de repente hay que son muy diferentes. Ese señor es oftalmólogo en Venezuela, o sea, tiene un consultorio médico, es una persona que vive bien, no es una persona que esté pasando ninguna necesidades. Y después el niño cuenta que cuando estaban en Perú vivían 4 o 5 familias en un apartamento muy chiquito y en una zona muy muy peligrosa, o sea, nada que ver con el nivel de vida que el niño tenía, porque estaba en un colegio de curas católicos en Venezuela, jugaba fútbol, hacía actividades, iba a la playa, o sea, tenía un nivel de vida clase media o de repente un poquito más acomodado de clase media. Y se lo llevaron por fronteras, en autobuses, caminando, exponiéndolo a cualquier peligro que el niño no estaba acostumbrado. Entonces te das cuenta que no es buscarle un mejor futuro muchas veces a los niños. Es una pelea que existe de egos, de celos, de quién sabe qué, entre los padres, de control de emociones, y se llevan al niño como ficha de juego, como una carta que el que lo tenga gana. Esta niña, para contarte otra cosa, este señor, a pesar de que tiene una estabilidad económica en Venezuela, tuvo un abogado pro bono que ustedes intervinieron mucho y fue una gran persona el abogado. Y este señor que hizo la restitución de la niña peruana acá en Venezuela, de la sentencia que les hablo del viernes pasado, se llama José. Él está muy interesado en hablar con ustedes y contar su experiencia. José también tiene una buena vida en Perú, pero acá el abogado le salió prácticamente gratis. Él solamente cubrió los gastos de copias certificadas, documentos que hay que enviar urgente por courier internacionales, algo así, pero no tuvo que pagar miles de dólares en honorarios profesionales. Y yo le dije, el día que tengas que venir a buscar a tu hija, que es chiquita, vas a venir y acá te vamos a ayudar con el alojamiento, con todo, porque la idea no es que te endeudes ni nada para resolver un tema legal. Martín, perdona que justo te corte. Yo tengo el gusto de haber estado hablando con este papá. La verdad que para mí es un placer, porque aparte quedó como una relación. Y yo veo, porque es más, vi cuando llegó en el avión, o sea, todo lo que pasó. Y vos lo ves al nene, que tenía una felicidad de volver a estar en su país, en su casa. Y actualmente estudia, es una criatura excelente. Yo he hablado con el padre también. Eso aparte, ¿sí? Con respecto al papá este que vos me decís, o el abogado que quiere salir, obviamente tiene los micrófonos disponibles para la vez que quiera, o cuando quiera comunicarse me mandás un mensaje y le hacemos una entrevista, porque estaría genial poder expresar estas situaciones que pasan. Y te vuelvo a decir, estaría genial que podamos armar esta base de datos con fallos, con un montón de cosas, para que quede asentado que se puede hacer las cosas bien y se pueden recuperar a los hijos que se los llevan fuera del país. Nosotros tuvimos un caso de una nena una bebé, que la mamá estaba en Estados Unidos, tenía doble nacionalidad, argentina, y se vino para la Argentina. Se la llevó
así sin nada, se separó del marido y se vino para la Argentina. Resulta que en Estados Unidos obviamente le trajo consecuencias porque pidieron la captura de la mamá y a la vez pidieron que tenga que la menor ser restituida. Ella tuvo que volver a Estados Unidos y automáticamente quedó detenida por haberse sustraído a su hija sin permiso de llevarla a la Argentina. Esto estaría bueno que pase en todos los países, que aquel que hace este delito de sustracción de menores sin permiso del progenitor, en estas condiciones así irregulares, estaría bueno que terminen presos, ya sea en el país de origen o en el país donde fue condenado y que tuvo que devolver a su hijo, porque es un delito. Entonces no te podés manejar impunemente frente a esto, porque entonces la ley no es pareja para todos. Sí, y te voy a contar algo. Este padre se llama José. Él quiere hablar con ustedes para contar su experiencia y darle ánimo a los otros padres, porque él cuando se contactó con nosotros nos dijo, mira, yo quiero hacer el procedimiento, aunque me dicen que en Latinoamérica no se cumple, que es prácticamente imposible, y se animó a hacerlo y tiene una sentencia a favor y ya se va a encontrar con su hija. Como están en el periodo de apelación, que creo que las personas no van a apelar, pero yo le dije, mira, vamos a esperar a que no puedan utilizar eso en tu contra, que estás hablando públicamente del caso. Y te voy a contar algo que pasa mucho. Cuando nosotros a veces servimos de mediadores con los padres y las madres que tienen una sustracción internacional, que a veces no son papá y mamá, a veces una tía, un abuelo, nos hemos conseguido con infinidad de cosas. Nosotros utilizamos mucho a la Iglesia Católica porque es como un ente imparcial que muchos padres y madres aceptan tener una conversación. Entonces tenemos un par de amigos que son sacerdotes, que son psicólogos y nos han ayudado en algunas mediaciones. Y hay madres que han dicho que antes de hacer la sustracción tuvieron asesoría jurídica y les dijeron, mira, no hazlo y pon una denuncia, llévate la partida de nacimiento, hasta el coso, o sea, nos conseguimos con todo. Entonces hay muchos abogados que se prestan y cobran para dar estrategias de cómo hacer la sustracción de los niños. Es algo tremendo. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta, como tú lo estás diciendo? Que las personas empiecen a ser sancionadas, para que se corra la voz y también para que sepan que le están causando un daño al niño, que están cometiendo un fraude migratorio en el país al cual quieren llegar, a emprender una vida supuestamente como una buena persona, pero está llegando cometiendo delitos, y aparte para que tengan que confesar quién fue que los asesoró y de qué manera es que ellos obtuvieron documentos falsos o por qué pusieron las denuncias, quién los ayudó, para también sancionar a ese grupo de abogados que están detrás de muchas denuncias falsas, mucho secuestro parental. Sí, acá pasa lo mismo, hay un montón de profesionales que asesoran cómo hacer la denuncia, cómo hacer la obstrucción de vínculo y todo. El problema es que nadie denuncia, porque tienen miedo, pero yo si hago esto me va a perjudicar y qué sé yo. El tema que como no hay denuncias y no hay nadie que se tome el trabajo de ir a denunciar a distintos organismos, ¿sí? Esto se hace el viva la pepa, porque yo digo, si vos tenés una estadística de un promedio de 5.000 chicos que están sufriendo obstrucción de vínculo, que están siendo judicializados, que hay un 50 o 70% de denuncias que son falsas o que no se puede comprobar su origen del daño que se está haciendo. Entonces, no solamente está haciendo colapsar un sistema que ya está totalmente colapsado, ¿sí? Valga la redundancia, sino que a la vez estás desprotegiendo a la víctima. Y esa víctima puede ser un hijo, puede ser una
una madre, puede ser una hermana, puede ser cualquier tipo de familiar que está pasando por esta situación. Y no se denuncia. Hay montones de cosas que la gente no sabe, que tiene que hacer la denuncia, que tiene que ir un psicólogo que trabaja mal, tiene que ser denunciado, un abogado que trabaja mal, tiene que ser denunciado en el colegio de abogados por ética. Hay miles de cosas que uno no sabe porque no pasa por esto o porque la verdad yo una de las cosas que todos los días digo, háganse en su usuario, su contraseña para poder ver su expediente. Te encontrás con comentarios que vos decís, vamos, por favor, o sea, hay cuestiones que hacen el proceso, ¿sí? Yo lo que sí recalco es esto, de que hay un montón de gente y distintas organizaciones, de ya obviamente No Más Hijos Rehenes está en contacto con un montón de organizaciones en distintos países, y esto se ve permanentemente el modo que operan estas personas. Entonces creo que habría que empezar a hacer fuerza para esto, para que se empiece a saber, bueno, en Venezuela hubo 25 fallos de restitución de menores y se condenó a tantas personas. Bueno, vayamos por eso, vayamos por esa forma de trabajar, o qué sé yo, no sé. En Argentina, ponele, el nene, papá que le sustrajeron sus hijos, que la madre se lo llevó a Brasil. La última vez que yo hablé con él, que ahora lo tengo que contactar de vuelta a ver en qué condición estaba esperando que la Cancillería Argentina se ponga de acuerdo con la Cancillería de Brasil para que el juzgado de Brasil vaya y haga una investigación o que pida la detención de la progenitora. ¿Por qué? Porque tiene pedido de captura internacional por Interpol, todo, pero al juzgado de Brasil todavía no le había llegado la orden específicamente de Interpol y no sé qué yo. Y esto es tiempo donde la persona se maneja como quiere, se maneja con la impunidad que le da el sistema, y es un tiempo que es terrible porque no sabemos dónde están esas criaturas. Y aparte, a darle tanto tiempo, le das tiempo a que se vaya a otro lugar y así le va ganando el tiempo. Sí, mira, algo que nosotros hemos tratado de propagar por otros países, pero es bastante difícil. En España nos dan bastante apoyo y en otros países, pero Brasil es uno de los países que peor funciona. Es que Brasil es un país que protege a sus connacionales. ¿En qué sentido? Y no los protege en un buen sentido, los protege con impunidad. Entonces, a ver, este caso que hablé de esta sentencia última devolviendo a la niña para Perú, quien se trae a la niña, que es una niña peruana, nacida en Perú, hija de un peruano, se la trae la mamá, que es venezolana. Si Venezuela se comportara como Brasil, lo que hace es proteger a la persona por su nacionalidad y no permite que se haga la restitución. En Brasil tienen un concepto que me lo he cruzado en un montón de sentencias que dicen que si es... Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no se aplica porque cada quien hace lo que le da la gana. ¿Por qué nosotros en Venezuela nos ponemos fuertes con esto? Porque si hay un juez o algún abogado que alegue esto, lo vamos a denunciar inmediatamente, porque esa no es la forma correcta de aplicar el convenio. Y si Interpol no está actuando cuando se le solicita, porque también nos ha pasado que hay una solicitud y vemos que Interpol no actúa con la velocidad que deben actuar. También yo he hecho videos en la puerta de Interpol de Caracas exigiendo la actuación, porque no tiene sentido que tengan en riesgo un niño porque ellos no operan. Entonces, lo que yo trato, lo he hablado mucho con Lucas, para ver de qué manera podemos unir asociaciones de varios países que presionen al sistema judicial y lo denuncien públicamente. Y mira que a todos nos da miedo. Mira en el país donde yo hago denuncias públicas.
pero como es caso de niños, no me meto en la parte política, bueno, corro mis riesgos medidos, pero es que la forma es denunciar al que aplica incorrectamente la ley, porque la ley está muy buena, el problema es quien la aplica. Sí, la ley está en todos lados, está bien hecha, o se supone que está bien hecha. El problema es que los administradores de la justicia no la aplican y dejan un vacío. Acá estaba escribiendo un papá diciendo que tiene hecho una denuncia falsa y que quiere denunciar la obstrucción de vínculo. El problema es que cuando vos tenés una denuncia, aprovecho para contar esto, cuando vos tenés una denuncia donde te ponen una perimetral, mientras que vos tenés la perimetral, si es hacia la progenitora o hacia el progenitor, vos tenés que designar un tercero que vaya a retirar a tu hijo. Cuando esto no se hace a través del juzgado, que no hay un tercero, y te guías por la perimetral que dicen que no te podés acercar a 300, 400 metros, lo que sea, se hace una obstrucción de vínculo entre comillas, ¿sí? Porque la madre no te da el menor, o el padre no te da el menor, porque vos no te podés acercar y no va nadie a buscarlo. Entonces cuando pasan estas cosas vos tenés que recurrir y ofrecer un tercero, ¿sí? Para que vaya a buscar al menor, te lo entrega a vos y a regresarlo lo mismo, para no violar la perimetral. A veces pasa de que esa perimetral se hace hacia el menor, o sea, el progenitor hace la denuncia de violencia hacia el mayor y diciendo que ejerció violencia hacia el menor. Entonces, hasta que ese proceso judicial no se termine, vos no te podés revincular con tu hijo porque se supone que tenés una perimetral hacia ambas personas. El problema es que acá en Argentina se renuevan las perimetrales como ir al kiosco y pedir caramelos. Entonces va la persona y dice: vengo a renovar la perimetral porque me insultó. Y no hay pruebas y no hay nada que habilite la perimetral, ¿sí? Pero el juzgado, para una cuestión de supuestamente proteger a la víctima, no quiere hacerse cargo de nada. ¿Qué hace? Renueva la perimetral sin ningún tipo de pruebas. Esto hace que las perimetrales sean eternas, que pasen 6 meses, un año, y vos ves que se renuevan las perimetrales permanentemente y vos decís: pero yo estaba en mi casa y me renovaron la perimetral. Eso vos tenés que pedir penalmente que se hagan pruebas, ¿sí? A no haber pruebas, pedís que se haga el archivo de la causa. Lo que pasa es que te dicen: no, pero la perimetral se renovó por esto. Bueno, pero yo necesito pruebas, si no, es el cuento de la buena pipa. Entonces, se tienen que asesorar judicialmente de pedir que se presenten pruebas, ¿sí? Dentro de la primera perimetral, y ahí solicitar la anulación del proceso. Porque si no, frente a cualquier situación, mañana te agarra y te dicen: pasó por la puerta de mi casa y me insultó, y te van a buscar de los pelos y te meten preso. Entonces no es una cuestión de orgullo o de lo que sea, es una cuestión de tu libertad. Te la cruzaste en el supermercado porque vos no sabías que ibas al supermercado no sé, de acá en La Plata, de Ensenada, y vos justo fuiste al supermercado de Ensenada porque dijiste: acá no la voy a cruzar. Te la cruzás, llama a la policía y terminás preso o presa, ¿sí? Porque ambas partes pueden. Hoy se ve que hay hombres y mujeres que hacen la perimetral sin ningún tipo de prueba. Entonces, ¿a qué voy? Esto es parte de lo que estábamos hablando recién. Se tienen que asesorar, tienen que pedir pruebas. Si no hay pruebas, tienen que exigir a su abogado que haga una presentación judicial, ¿sí? Porque eso depende de tu libertad. Mañana terminás preso. Mira, Gabriel, nosotros en el año 2020 presentamos ante el Congreso de Venezuela y la Comisión Permanente de Familia un proyecto de reforma para que los casos de niños tuvieran días continuos, o sea que fuera un proceso muy breve, muy rápido, y tuviera días continuos incluyendo sábado y domingo.
porque no es lo mismo un juicio de adultos, donde 4 años es una cosa, que un niño que en 4 años pasa a ser un adolescente, o un adolescente ya pasa a ser un adulto, porque no es lo mismo hablar de alguien que tiene 12 años a ya agarrar a alguien con 16, o sea, es otra persona. Y esos 4 años de un varón que de repente desde los 12 hasta los 16 no vio al papá es gravísimo. Entonces, y que las medidas cautelares o preventivas, como se llaman acá, no impidan el vínculo inmediato, sino que, claro, los jueces siempre las van a dictar porque tienen que proteger a la posible víctima, y nadie quiere ser el responsable de que al niño le pasó algo porque el juez no dictó una medida. Entonces lo que estamos exigiendo es que todas esas medidas tengan una convivencia familiar por lo menos una vez a la semana, en un régimen de convivencia supervisado, en los espacios públicos de los juzgados de familia, o no sé si allá lo hacen de esa manera. ¿Para qué? Para que no se desvincule inmediatamente a la persona. Está bien, la mujer puede decir, el hombre me agrede, y bueno, al decir el hombre me agrede, le van a decir no te puedes acercar a la mujer, y es válido que de repente alguien no quiere que te le acerques, pero eso no quiere decir que no te acerques al niño. Y pasa exactamente acá lo que tú dices. Lo que van a decir es que el hombre o la mujer agreden al niño, y de esa manera, mientras se hace toda la investigación, porque de eso no presentan ninguna prueba, se aleja al padre o a la madre del niño. Nosotros tuvimos un reportaje de una serie de entrevistas que nos apoyó la cadena Telemundo de Estados Unidos, demostrando cómo en Venezuela se estaban separando madres de los niños alegando violencia psicológica o violencia intrafamiliar, y el juzgado inmediatamente lo que hacía era darle la colocación de la custodia, el cuidado diario al padre o a alguien de la familia paterna, y separaban a la madre inmediatamente del niño, porque supuestamente la madre o lo agredía psicológicamente o lo agredía físicamente, pero no se presentaban pruebas. Y de repente los niños pasaban 1 año sin ver a la madre, o 2 años sin ver a la madre, con la que vivían todos los días, porque bueno, alguien preparó una estrategia de esas, y esos son problemas que antes solo lo veían los hombres. Ahora también, dependiendo del escritorio jurídico que pagues, de las conexiones con los jueces que tengan los abogados de esos escritorios jurídicos, porque estamos en países donde la corrupción es parte de la idiosincrasia de Latinoamérica, deciden lo que sea, en contra ya no solo de los hombres, ahora también en contra de las mujeres. Ya lo que era las denuncias de violencia falsa para los padres, ahora también se están viendo que existen para las madres. Entonces, presentamos varios proyectos para tratar de frenarlo, porque se está viendo mucho. Y Venezuela tiene algo que posiblemente en otros países de Latinoamérica se va a empezar a vivir con la migración que nunca habíamos vivido. Venezuela no era un país de personas que salieran. Venezuela hasta hace unos 20 años era un país con una estabilidad política y económica envidiable. La gente escúchame, Martín, acá, perdón que te corté, así le respondía, acá pasa lo mismo, o sea, si acá se quiere hacer una revinculación en un juzgado, es casi imposible. Se puede hacer, pero es casi imposible. El problema más grande que hay es que se está viviendo, que ahora hay un problema acá en la Argentina, que al menos lo vengo palpando, es que como decís vos, muchas mamás se están quedando sin sus hijos, pero aparte se están quedando también familias sin sus hijos, porque los servicios locales, frente a una situación como está pasando en España, frente a cualquier situación viene el servicio local y se lleva a sus hijos diciendo que son personas que no están aptas para cuidar de sus hijos, o en el caso muchas veces está pasando que las madres dicen que tienen un brote psicótico y se lo sacan, ¿sí? Madres que están con sus hijos solamente, le sacan al menor y se lo llevan a hogares donde después pasan meses sin saber dónde están, y obviamente a ser judicializado pasa años
sin poder recuperar a su hijo. El problema, como siempre digo, es un problema de la administración de la justicia, que no hace las cosas como las tiene que hacer. Hay un abandono, por más que mucha gente me dice que no es así, hay un abandono judicial donde sin pruebas, sin nada, se lavan las manos y dicen, bueno, listo, emitimos una perimetral, obstruimos a un abuelo, obstruimos a una abuela, le hacemos obstrucción de vínculo, porque frente a una denuncia está bien que hay que proteger a la víctima, ¿sí? Pero vos no podés hacer un cheque en blanco de perimetrales simplemente porque no te querés hacer cargo del problema y se lo das al sistema penal, ¿sí? Lo haces un sistema que colapse el sistema penal con las perimetrales, el sistema penal está colapsado también, entonces hagamos así, ya está, el que tira la primera piedra gana, y no es así. Hay criaturas de por medio, hay esos niños necesitan tener una justicia y necesitan estar con su padre, con su madre, con quien sea. Pero esto de que se emiten perimetrales así como si nada, es una locura. Y los centros para hacer revinculación también, porque si el progenitor no lleva al menor, no pasa nada. El progenitor que no lleva al menor, no pasa nada, no hay castigo. Entonces tenemos la persona que está a cargo de un menor, nadie lo controla, se maneja con la impunidad que quiere, y después tenemos los casos que tenemos, como el de Zoe, como el de Noah, como el de Lucio, y así, porque no se hace nada. Ahora hace poco tenemos un caso de que un padrastro mató a golpes a una nena, y la madre es cómplice de eso, porque vio y nunca denunció, nunca hizo nada, y es cómplice de eso. Entonces este es el problema. Tenemos chicos que están siendo judicializados, y es el futuro de que ellos van a tener una vida judicializada, y como dije en el programa anterior, ya van a nacer con un expediente hecho judicial. Es una locura. Gabriel, cuando les hablaba del tema de la migración de Venezuela, en Venezuela se habla de que más o menos unos 7 millones de venezolanos han salido en 20 años. A raíz de eso, ha habido de todo, pero para hablarte de las denuncias falsas, en Venezuela el 90% de las denuncias de violencia de género y violencia intrafamiliar, el 90% de las denuncias no tienen acto conclusivo acusatorio. Quiere decir que en algún momento del proceso o no aparece la víctima, o no aparece el agresor, o los datos del agresor, número de cédula de identidad, nombre, no coinciden entre sí, o no hay pruebas, porque muchas denuncias son puestas para obtener refugio, pedir asilo, justificar sustracción de niños. Entonces se usan con otro fin que no es proteger a la mujer. En Venezuela tenemos, como creo que ustedes tuvieron hasta hace muy poco, el Ministerio de la Mujer. Y el Ministerio de la Mujer lo que hace es un montón de planes para dar como unos privilegios a la mujer sobre el hombre en base a la ley. O sea, no es la igualdad, es como lo que tú hablas, el hombre ha perdido la presunción de inocencia, que es una característica de la ley en todas partes del mundo, la presunción de inocencia. El hombre en Latinoamérica, en España creo que también, y en otros países de Europa, la ha perdido totalmente. Tú eres culpable y tienes que ver de dónde sacas pruebas para demostrar tu inocencia. Pero ¿qué pasa? Que la falsa denuncia ya es algo que se utiliza totalmente a la ligera, porque saben que si se descubre no tiene ninguna consecuencia. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, los números de migración están creciendo en toda Latinoamérica. En todos los países de Latinoamérica están creciendo los números de personas que salen de su país. Yo esos números más o menos los conozco porque tengo un diplomado de ACNUR y trabajo con ellos. Entonces creo que le va a pasar como está pasando en Venezuela y Colombia, les va a pasar en Argentina, les va a pasar en Perú, les va a pasar en varios países donde se está utilizando a la ligera totalmente la falsa denuncia. Entonces, ¿qué pasa? El sistema penal
de tribunales especiales de violencia contra la mujer están colapsados. Están colapsados las fiscalías que investigan los delitos, está colapsado la policía, pero de denuncias falsas. Entonces, la verdadera víctima, la verdadera mujer agredida, no puede obtener protección porque las autoridades no se dan abasto. Con esto no vaya alguien que escucha y no escuchó el primer programa, no estoy en contra de la protección a la mujer, es más, me considero feminista, me crié con mi mamá y 2 hermanas mayores, tengo 2 hijas y tengo mi esposa, entonces yo quiero la mayor protección a la mujer. Lo que no quiero es que buscando la protección a la mujer se desvirtúen totalmente los principios de la ley. Compartimos tal cual eso. Estaba justo leyendo un mensaje que acá dice una abuela, dice: ¿qué derecho tienen los abuelos ante la ley para revincularse con sus nietos? Tienen derechos. El tema es que hay que pedirlo judicialmente, hacer la revinculación con sus nietos. Es un proceso judicial, obviamente tiene su demora, pero el derecho lo tienen, como son también responsables y uno de los progenitores no paga la cuota alimentaria. Martín, se nos está yendo el programa. Agradecerte por tu colaboración, tu apoyo, y obviamente que siempre estamos a disposición para lo que sea de No Más Hijos Rehenes. Y quería decirte que bueno, que lo pongas a José en contacto con nosotros para cuando quiera, y como siempre la entrevista la cierra el invitado. Te dejo las últimas palabras a vos, te agradezco y después seguimos hablando por privado para ir organizando distintas cosas. ¿Te parece? Quiero ponerme a la orden, a la fundación y todo el equipo en los diferentes países, con tu audiencia, que cualquier persona que tenga algún caso de sustracción internacional considere que los podemos ayudar, que no duden en contactarnos a través de No Más Hijos Rehenes, a través de Gabriel o las personas de su equipo, que sin importar en qué país esté el niño, no tiene que ser en Venezuela, vamos a tratar de localizarlo, y entre todas las organizaciones, que somos más de 100 que trabajamos de la mano, se consiguen los niños, se logran las restituciones, pero tienen que hacer el procedimiento, y vamos a tratar de que el procedimiento sea lo más fácil y económico posible. Vamos a tratar de que sea 100% gratis. Hay uno que otro gasto que siempre lo tienen que cubrir, pero son pequeñitos, y de verdad que estamos para ayudarlo, porque sabemos, si yo estoy metido en esto es porque lo viví desde adentro y me prometí ayudar a todo el que pueda, como ahora José, que tiene la restitución de su hija y se comprometió con nosotros que él en Perú va a mover cielo y tierra para ayudar a todos los padres o madres que están pasando por esto. Un saludo para ustedes y gracias, Gabriel, por la oportunidad. No, gracias a vos como siempre, un abrazo grande y vamos a seguir estando en contacto y obviamente luchar para que no haya más niños rehenes de este sistema y de progenitores que obstruyen el vínculo. Te mando un abrazo grande y nos hablamos. Gracias. Bueno, gente, se nos terminó el programa. Quiero agradecerles a todos los que están haciendo el aguante, los que nos siguen permanentemente. Otro lunes más con distintos temas. Como ven, venimos con temas diferentes, pero todo relacionado con lo que es el derecho del niño y brindarle herramientas a los padres, a las madres, a los abuelos. Tenemos un montón de preguntas y acá que me está preguntando Yolanda, tenés que hacer todo el proceso de revinculación, o sea, tenés que pedir, querés ver a tu nieto, tenés que hacerlo judicialmente, no sé si tenés abogado o no, pero cuando es una obstrucción de vínculo, depende de quién lo haga, si lo hace por parte paterna o de la otra parte, tenés que hacer el pedido de revinculación. Muchas veces pasa que uno tiene una discusión con sus hijos
y se corta el vínculo y vos dejás de ver a tu nieto. Bueno, eso también se pide, ¿sí? Que vos querés recuperar el vínculo con tu nieto, pues no te lo dejan ver. Obviamente hay que hacer todo el proceso de denuncia en el juzgado de familia y tratar de llegar a un acuerdo. Dicho todo esto, nos vemos el lunes que viene, como siempre de 19 a 21 horas, porque tenemos 2 horas de programa. Agradecer a todos, cualquier duda, consulta, comuníquense al 221-622-8320, las 24 horas del día, que en algún momento yo le contesto. Nos buscan en Instagram como No Más Hijos Rehenes, nos pueden buscar la página web donde hay un montón de información, que es www.nomasihosrehenesarg.com. En Facebook, estamos en Instagram, estamos en todos lados. Acá lo más importante es difundir esta problemática, asesorarse, pedir consejos, hacerse su usuario y contraseña para ver su expediente y estar siempre empapado con el tema de lo que pasa en el expediente. No hay mejor vedor que ustedes mismos, y no tengan miedo, porque el miedo es donde peor les va, ¿sí? Si son inocentes y no tienen nada que temer, no tienen por qué tener miedo de nada, porque eso hace que estén más alejados de cada uno de sus hijos, por no denunciar, por no tener un papel, por no tener un escrito. Todo lo que firman tienen que guardar en una carpetita, hacerse una ayuda en memoria. Gente, gracias, se nos fue el programa. Hasta el lunes que viene. Nos arrancan los sueños, nos roban los días, pero aquí seguimos con sangre y con vida. No estamos solos, somos un clamor, millones de padres con el mismo dolor. No vamos a rendirnos, no daremos un paso atrás. Por cada niño roto, por cada verdad, seguiremos firmes con fuerza y razón, porque nuestra lucha es del corazón.